Argentina, 401 puntos en lectura y 20 años sin cambio real. ¿Qué significa esto? Bueno, está ligado a la evaluación estandarizada llamada PISA que hace la organización OCDE. Argentina se encuentra en nivel 2. Es un nivel muy inferior. Déjame que te cuente un poco más, porque tiene que ver con estudiantes que, si bien pueden deletrear la palabra y hasta leerla con rapidez, lo que no pueden hacer es comprender el sentido. Son muchos los estudiantes que no van a aprender y eso tiene que ver con cualquier docente. Ahora, es interesante a lo que llamamos estudiantes. Siempre me interesa pensar el sentido que le damos a esa palabra. Porque ¿qué hace que alguien de verdad sea considerado un estudiante? Bien, y si todavía sos de los que sabe que no sabe, te doy una gran bienvenida, porque yo también, si entendemos que nos falta y todo el tiempo estamos tratando de profundizar los temas, mirar más teorías, agrandar nuestras perspectivas para enseñar el lenguaje, bienvenido, porque si lo sabes todo, este video y esto que te vengo a ofrecer acá no tiene nada que ver con vos. Porque lo que preparé para pensar juntos, yo creo que te va a encantar. Es una nueva forma de mirar el lenguaje. Y te voy a mostrar por qué esa teoría que vos hoy estás teniendo en mente es un obstáculo a la hora de dar clases. Y esa es la llave que nadie nos da en ningún profesorado. Yo fui profesora de la práctica docente durante muchísimos años y vi escribir a mis estudiantes lo que se conoce como un guión conjetural. Te cuento en 30 segundos de qué se trata. Es un guión donde los estudiantes empiezan a hipotetizar sobre los futuros estudiantes que puedan llegar a tener en esa práctica docente, donde su profesora lo va a evaluar y va a ver cómo se desempeña en el aula como docente. Pero claro, el estudiante que figura en ese guión no es el estudiante que uno tiene en la cabeza, aunque trata de escribir cosas que pueden llegar a pasar. Y sabes una cosa, el miedo no es si estaba bien escrito. Frente al curso hace falta algo que ninguna materia explica y eso es lo que me quiero dedicar a decirte rápidamente. Etos, patos y logos. ¿Pero qué es el etos? El etos tiene que ver, en realidad es una tríada aristotélica. Aristóteles decía que uno tiene que crearse un etos, pero no crearse un etos ficticio, un etos que tiene que ver con nosotros. Es entender que delante de ese curso, delante de nuestros ojos, hay un tipo de persona y para esa persona hay que construirse un tipo de personalidad o un tipo de docente. Y otra cosa que tiene que tener el profesor es patos, entender que del otro lado tiene que haber una conexión con ese otro. Tiene que haber una empatía con ese otro. Lo que tienen que entender es que tiene que llegar a generar la curiosidad con ese tipo de estudiante que no es el estudiante de los libres. Y el logo, por supuesto, un conocimiento contundente porque se no lo trae. Y ese conocimiento siempre tiene que estar ligado a algo que tenga que ver con ellos, sobre todas las cosas. Y cualquier materia que vos tenías tiene que ver con esta tríada. Y este video te va a mostrar algo que cambia esa sensación y para siempre. Porque no se trata de enseñar más, no se trata de elegir un camino o el otro, para nada. Los profesores siempre dicen, o por lo menos los que yo tenía cuando yo estaba haciendo mi práctica, por favor, que no dejen la lapicera, dictales, hablales, más teoría, pero la realidad es que esos estudiantes no son los que nos están esperando para empezar, profesora, por favor, díctenos o enséñenos teoría. No funciona así. Esto no tiene nada que ver con enseñar. Y es cierto que nosotros hoy ponemos una nota a los estudiantes, pero esa nota muchas veces no representa si aprendieron o no. El error capital al enseñar lengua y literatura. Enseñar gramática como regla. Ser decodificar creo que es el error capital más grande. Que vos puedas decir en voz alta las palabras que están en un texto no significa que estés leyendo, significa que estás decodificando. Y ahora muy bien, ubicar el sentido solo en el texto es nefasto. Porque la palabra, por supuesto, tiene una definición y que la podemos descubrir en un diccionario, pero las palabras cobran sentido en un contexto. Y separar la teoría de la práctica también es un error muy grande. La teoría la tenés que tener. Y cada vez que hagas algo te tenés que parar sobre una teoría. No sobre lo que a vos te parece, sobre una teoría. Así que la teoría que has aprendido en el profesorado, llévala al aula. Pero todas, profesora, todas. Hay que hacer una gran transposición didáctica, porque eso que aprendiste lo tienen que saber tus estudiantes. Y pedir memorizar autores, me pregunto, ¿para qué? ¿No pensarlos? Ah, recibió estos premios, escribió estos libros.
¿Y qué más? ¿Para qué sirve esto? Porque un texto cobra sentido sabiendo la ideología, la idiosincrasia en el momento en el que escribe para darle sentido a ese texto. Ahora muy bien. Y si pudieras ver antes de pisar un aula lo que otros descubren recién años después, como yo, ¿no sería fantástico? Porque mira, te voy a contar. Yo soy María Eva Suárez, profesora y licenciada en Lengua, Literatura y Filosofía, autora de Escribir a Conciencia. Y te quiero contar un poco que los estudiantes que tengo actualmente, tanto en secundaria como en los profesorados de Lengua, Literatura y en la universidad, son estudiantes que exponen. Porque hay un conocimiento que es digno de ser llevado afuera y de contarle al otro, mira lo que te traigo, mira qué bueno esto. Y yo también sé lo que es no tener herramientas. Y te quiero contar para eso mi historia en Marcos Paz. Porque hace 15, 20 años cortaban la luz todos los días en el barrio humilde en el que sigo viviendo hoy. Y una carta devolvió la heladera a mi vecina. Te voy a contar. Varios días seguidos empezaban a cortar la luz y entonces las heladeras, los lavarropas, los que teníamos, los secarropas, se empezaban a quemar. Hasta que un día vi que a mi vecina le bajaban una preciosa heladera, como toda cosa nueva, y la mandaba a una empresa muy importante de electrodomésticos en Marcos Paz. Entonces la felicité y le dije, qué bueno. Y me dijo, ¿cómo hiciste? Le dije yo. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Yo trabajo con una abogada y entonces la abogada cuando le conté me dijo, te voy a escribir una carta. Le envió una carta de honor y en esa misma semana esta empresa le hacía entrega de una heladera nueva. Y ahí dije, las palabras tienen poder. Y en el profesorado escribí mi propia carta, sin saber todavía bien que se trataba de una secuencia explicativa completa. Eso lo entendí después de seguir estudiando. Pero sí ya empezaba a vislumbrar cómo era lo que tenía que hacer. Así que un día se me cortó la empresa del servicio nos daban internet también. Es todavía una empresa local en ese momento, no había posibilidades de otras. Y si querías internet, tenías que sumarte a esa empresa. Y bueno, nos cortaban todo el tiempo el servicio. Así que fui con la carta escrita en mi cabeza. Me presenté, pedí hablar con quien corresponda, escribí mi carta. Esa misma tarde, la camionetita blanca de esta empresa vino con 2 aparatos nuevos para poner en mi casa. El poder de las palabras. Y sí, entendí que comprender el lenguaje es poder también. ¿Y por qué funciona este método? Te voy a decir. Porque parte de tu propia experiencia, porque es lo que vos tenés que poner ahí. Y eso hace una forma de construirte delante del estudiante, que no es ficticia y que no va a definir términos, porque es lo que menos importa en el aula. Y muestra el uso antes que la regla. Es algo que tengo muchas ganas de contarte, además de decirte el qué. Tengo muchas ganas de decirte cómo hacer esto. Y conecta autores con el aula real. Esto que te decía antes. ¿Para qué voy a aprender tantas teorías? O qué buena teoría. No, tenés que llevarlas al aula real. Y te prepara para pensar, no para repetir. Y por supuesto, te da el material exclusivo, maravilloso, bajado a tierra para llevar directamente al aula. Ahora bien, no te voy a inventar una historia, para nada. Te quiero hablar de unas jornadas lingüísticas que preparé en 2 profesorados distintos. Todos los estudiantes de la carrera de lengua y literatura tenían algo para contar, no solamente a nivel local, sino que vinieron otros profesores de Merlo, por ejemplo, de Las Heras, por supuesto, y de Marcos Paz. Que el estudiante que sabe, que ahora sabe, tiene ganas de compartir algo. Y ese guión conjetural que te hablaba hace un ratito, que escribís antes de dar tu primera clase real, y eso es lo que te propongo en mi escuela online, Cómplice de las Palabras, con una masterclass que preparé para vos que se llama Sé Cómplice. Una masterclass para pensar el lenguaje desde la lingüística, el análisis crítico del discurso y la filosofía, en primer lugar. No es un curso de gramática, es mirar lo que ya estudiás, pero con otros ojos. Y lo que vas a poder hacer es, en primer lugar, ver que el lenguaje construye. Vas a comprender cómo capturar la atención de esos estudiantes que competimos nosotros con esos celulares, por supuesto, y comprender por qué leer no es decodificar. Y por supuesto, trabajar con nuevas perspectivas, y tratar al lenguaje con otra mirada, otras miradas. Y pararte con una mirada propia antes y durante tus clases. Y sí, hay un kit maravilloso que yo le digo el kit cómplice preparado y ordenado, todo para vos. Así que pensá en tu primera clase ya recibida o recibido y por qué no, sabiendo que cada palabra importa. Y por supuesto, el acompañamiento va a ser personal. Estaré yo con toda la teoría
atendiendo tu caso, porque cada escuela o cada aula es una comunidad en sí misma. Y si te preguntas si sirve, si todavía no das clases, sobre todo si no das clases. Y si preguntas si necesitas teoría avanzada antes de esta masterclass, no la necesitas para nada. Arrancamos desde cero y con ejemplos concretos, como creo yo que debería suceder en una clase cualquiera. Y si no tengo tiempo para hacerlo todo junto, es a tu ritmo. Y las perlas, las lecciones, como las llamo yo, quedan disponibles para vos. Porque cuando un docente entiende el lenguaje, entienden generaciones de alumnos. Y es, ahora bien, si estás en este modo, te invito a que corras esa perilla y te pongas en modo dale, en modo sí quiero, en modo on. Así que te espero en esta masterclass que se llama Sé cómplice, mi escuela online.